San Lucas. Y antes que nada quiero también dar mi agradecimiento hacia el Señor. Me siento muy contento, muy agradecido con el Señor porque estoy aquí en este lugar y una vez más a predicar su palabra. Yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en mi vida y en cada uno de ustedes también. Amén. Vamos a estar leyendo el libro de San Lucas, el 19, del 1 al 5. Cuando lo tengan me indican con un amén. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Vamos a hacer una oración para comenzar, para entrar en esta palabra y vamos a ponerla en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te doy gracias, Señor, por permitirme que esté yo en este lugar, Señor, en este púlpito, Padre Santo. Te doy gracias a ti, Señor, porque tú, Señor, has hecho grandes cosas en mi vida, Señor. Te pido, Dios, en este momento, Señor, que me uses de gran manera, Señor, y que uses, poderoso Dios, la palabra, Señor, que vaya a ser predicada a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú la des según, Señor, sea necesario. Poderoso Dios, te pido en este momento que todo aquello que se mueve, Señor, alrededor de este lugar, aquello que viene, Señor, a interrumpir tu palabra, aquello que está ahí, Señor, estorbando, Señor, que no permite que tu palabra sea predicada, Padre. Te pido en este momento, Señor, que la limpies, que limpies este lugar, que limpies, Señor, esta área, que limpie los corazones, Señor, las mentes, Padre, en el nombre de Jesús. Que en este momento comience, Señor, oh Padre Santo, a limpiar, Señor, con tu mano poderosa este lugar, Señor, y que tu palabra, Señor, sea predicada con denuedo. Que tu palabra, Señor, toque corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, te doy gracias en esta hora, Señor, y declaro tu poder, Señor, moverse en este lugar en el nombre de Jesús, poderoso Dios. Y la iglesia de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Tomen el asiento y no olviden glorificar al Señor. Gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el tema, es necesario esperar el tiempo de Dios. Me gusta mucho esta palabra y me quedó impresionado cuando este hombre viene a los caminos del Señor. Porque realmente dice la palabra de Dios que era un hombre que era jefe de los publicanos. Era un hombre que tenía todo. Un hombre que no tan solo era jefe, sino que era rico. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas ricas en las iglesias? Son muy pocos los que vienen por sí mismos o que dicen, yo fui porque realmente era necesario estar ahí. Cuando nosotros conocimos del Señor, siempre venimos a los caminos esperando una respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque veníamos cansados, cargados y con unos costales tremendos de problemas. Pero me impacta mucho esta palabra de este hombre que dice que solamente él se acercó al camino donde Jesús iba a pasar. Yo no entiendo si alguien le había hablado de Jesús o él solamente había escuchado. Porque la palabra dice que él fue a ver en dónde Jesús iba a pasar. Tal vez él preguntó y él sabía dónde Jesús iba a pasar.
Él estaba atento en ese momento que Jesús iba a pasar por ese camino, porque no solamente dice la palabra que no solamente él iba a ver, sino que quería saber quién era Jesús. Él quería conocerlo, pero mucho más nunca se imaginaba que ese día Jesús iba a entrar a su casa. Nosotros, hermanos, esta palabra me lleva a este tema. Es necesario esperar el tiempo de Dios. Nosotros muchas veces hemos predicado, hemos hablado de la palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros hijos muchas veces. Gracias, hermano. Pero muchas veces no entendemos las cosas, cómo Dios está trabajando en cada situación, en cada vida. Nosotros no entendemos cómo Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Nunca nos damos cuenta, pero Dios tiene un propósito. Dios sabe realmente a qué hora, a qué momento va a llegar a nuestra vida, a cada vida de cada uno. Nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Entonces muchas veces decimos nosotros, ya estoy cansado, ya me cansé, ya le prediqué a mucha gente y la gente no entiende. Ya le prediqué a un montón de gente y la gente no viene a la iglesia. Ya le prediqué a mis hermanos y ellos siguen en lo mismo, en sus tradiciones, en todas las cosas del mundo. Y muchas veces nos desesperamos. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Yo pienso que esto no es mío. Yo pienso que esto, no sé, tal vez no debería yo estar en este camino. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. La gente dice, hace lo que se le pega a su regalada gana. Pero no es el tiempo de nosotros. No son realmente las palabras que nosotros decimos, sino la palabra de Dios que puede entrar. Muchas veces ellos no toman en cuenta la palabra que uno habla. No toman en cuenta lo que uno va y les dice, sino que ellos muchas veces se fijan en el testimonio que uno tiene. Ahí es donde realmente ellos miran y dicen, oye, si tú eras diferente, antes eras de esta forma y ahora cambiaste, y ahora no eres el mismo. Ahí es, hermanos, donde realmente ellos comienzan a sentir esa diferencia o ver esa diferencia en uno. Por eso le puse el tema, es necesario esperar el tiempo de Dios. Cuando nosotros ya estamos cansados de hablarle a la familia o de una situación, de una enfermedad, algo que duele y dice, ¿hasta cuándo, Señor, se va a terminar esto? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer algo en este problema? ¿Hasta cuándo te vas a mover en este lugar, aquí donde está la necesidad? Pero dice Dios, no es el tiempo todavía. Cuando este hombre llegó, dice la palabra, que llegó a ese lugar donde realmente Jesús iba a pasar. Él se quedó mirando, yo me imagino, y miró tanta gente. Miró esa multitud de gente que venía y que Jesús tal vez no lo iba a mirar a él. Aunque él podía mirar toda esa gente, pero Jesús, él pensaba que no lo iba a mirar. Él pensaba que Jesús iba a pasar de largo y no le iba a hablar. Pero era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios en ese momento. No importó. Tal vez a Jesús no le hubiera importado que Zaqueo se hubiera subido a ese árbol. Dios, Jesús, así como venía, lo hubiera mirado y desde ahí donde estaba, ahí le hubiera hablado. Pero él no se esperó a eso. Él sintió que Jesús no le iba a hablar. Sintió que Jesús no le iba a mirar. Y corriendo, dice la palabra, que subió al árbol. Porque él sintió que realmente Jesús iba a pasar y él no iba a poder mirarlo. Pero qué bonito que esta enseñanza que nos trae a través de este hombre, que Dios no mira realmente lo muy difícil que sea la situación, Él está ahí. No importa la situación, Él está ahí. Realmente, si este hombre no se hubiera subido a ese árbol, de cualquier manera, Jesús lo hubiera mirado y le hubiera dicho, es necesario que hoy llegue a tu casa. No importaba que que este Zaqueo se hubiera subido al árbol, pero aún así este hombre sintió que realmente Jesús no lo iba a mirar.
Y corriendo dice la palabra que se subió al árbol y lo volvió, lo miró, vio que venía y Jesús miró hacia arriba y lo miró. Fue cuando le dijo, date prisa, desciende, que es necesario que hoy pose en tu casa. Nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos en un problema, que estamos en una situación difícil, que estamos en un problema que no hay salida, que ya miramos que realmente no hay salida, buscamos la forma, buscamos de una forma, le pedimos al Señor de una forma y le pedimos de otra, y miramos que la situación sigue igual. Es cuando entonces me recuerda esta palabra y me dice, es necesario hasta que yo diga. Es necesario hasta que se cumpla la palabra. Hasta que realmente Dios esté dispuesto y que diga, ¿sabes qué? Hoy es necesario entrar a tu casa. Hoy es necesario cambiar todo lo que tú tienes. Hoy es necesario que esa enfermedad se salga. Hoy es necesario que el problema que tú tienes hoy quede fuera. Porque no es lo que nosotros decimos, sino lo que Dios dice. Da un punto que dice, cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, Él te lleva a donde tú no quieres ir. Nosotros pensamos que nos podemos manejar nosotros mismos, que podemos ir de un lado para otro en nuestras fuerzas, con, con nuestro poder que según nosotros decimos, yo puedo hacerlo, porque según nosotros tenemos el poder de hacerlo. Yo puedo, voy y lo hago, y puedo, me regreso y hago las cosas que yo quiero hacer. Pero no es así. Cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, Él te lleva a donde tú no quieres ir. Muchas veces que nosotros invitamos a alguien a la iglesia, lo invitamos una vez y se hace del que no entendió. Volvemos a invitar y dice, pues para la próxima vez voy. De igual manera le hacemos la invitación y dice, bueno, voy a ir para que no me estés molestando. Voy a ir para que realmente ya dejes de hablarme, de invitarme. Pero en ese momento, nosotros no podemos pensar que somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo ahí. Sino que yo me doy cuenta de una cosa, que es el punto donde realmente Dios está trabajando con la persona. Dios ya comenzó a trabajar y Dios ya tiene el momento preciso, el momento adecuado en ese mismo minuto, en ese instante, que realmente dice Dios, hoy es necesario que tú vayas a la iglesia, porque ahí voy a hacer un cambio en tu vida. No es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Porque es duro cuando la persona no quiere venir a la iglesia y nosotros nos sentimos tristes. Nosotros nos decaemos y decimos, no, pues no es, ahora sí que no, ya no le voy a invitar, ya no le voy a hablar porque en vez de animarla se me está haciendo para atrás y mejor no. Pero cuando es el tiempo de Dios, no importa que la persona, o no importa que uno hable con la persona. Puede recibir una llamada y decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana? Hoy vas a ir a la iglesia, pasa por mí porque yo quiero ir. Pasa por mí porque hoy me siento con ganas de ir a la iglesia. Pero no somos nosotros, o no es ahora sí que el testimonio tal vez que esté mostrando la persona, sino que realmente Dios ya tocó su vida. Dios ya tocó su corazón y en ese momento hay algo que ella siente por venir a la iglesia. Aleluya. Cuando nosotros hablamos a las personas así y que la persona no quiere venir y al momento de que esta persona se anima, hay un gozo en nuestro corazón. Hay algo tremendo que se siente, uno dice uno, oh, gracias Dios porque esta persona se animó. Gracias Señor. Y viene uno contento a la iglesia pensando, pidiéndole al Señor, Señor, hoy es este día. Este día tócala Señor, hoy cámbiala Señor. Y haz algo en su vida para que sea igual que yo.
Me gustaba no me acuerdo qué día fue, que yo había dejado de hablarle a mi hermano, que él ya aceptó a Cristo. Dejé de hablarle unos días y dije, algún día él se va a acordar de la iglesia y me va a hablar. Me dijo un día, dice, oye, dice, ayer te estuve marcando y no me contestaste. Le digo, no, le digo, es que estaba en la iglesia. Dice, pues para eso te estaba hablando, para ir yo a la iglesia, para ver si me podías llevar a la iglesia. Le digo, no, no hay problema, le digo, pero era un día de servicio, me parece que era un día domingo. Le digo, pero hoy es día de servicio, vamos a la iglesia. Ok, dice, pasa por mí. Hermano, yo me sentí tan contento y dije, hoy es el tiempo del Señor que está trabajando en su vida. Es el tiempo del Señor porque no somos nosotros, sino el Señor trabajando en sus vidas. Por eso me da esta palabra cuando este hombre se subió al árbol para mirar a Jesús. Que Jesús le dijo, es necesario que hoy pose en tu casa. Tal vez este hombre no iba buscando eso. Tal vez este hombre solamente iba por mirarlo, por conocer, porque dice que se decía mucho de Jesús. Se hablaba mucho de Jesús, que sanaba, hacía milagros de diferentes formas. Sacaba demonios y él quería saber quién era Jesús. Yo pienso que este hombre se llenó de dudas, se llenó de tanta emoción que quería conocer quién era Jesús. Se llegó el día que dijo, hoy voy a ir, hoy me voy a parar en ese camino porque hoy va a pasar Jesús. Hoy va a pasar ese hombre que dicen que hace milagros. Por eso voy a ir. Y se fue ese camino, dice la palabra, y que no tan solo se llegó acercándose al camino, sino que se tuvo que subir al árbol. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos subirnos a ese árbol para mirar a Jesús? Si no lo podemos mirar de acá abajo, aunque sí lo podemos hacer, sí podemos mirar a Jesús donde nosotros nos encuentremos. Pero si es necesario, hermanos, hacer algo para levantarnos, para animarnos o para dar testimonio de nosotros mismos, podemos decir, hoy me quiero subir a ese árbol porque hoy Dios tiene algo preparado para mi vida. Aleluya. Cuando nosotros nos hayamos subido a ese árbol y que Jesús nos llame y nos diga, hoy es necesario que esté yo en su casa. Que no hagamos como ese hombre, ese joven rico. Ese joven rico que creyó que tenía todo. Tenía dinero, tenía muchas posesiones, tenía todo, supuestamente él. Pero si llegó el día que Jesús se iba a enfrentar con él, iba a hablar con Jesús en ese día, y llegó bien contento, como diciendo, no tengo nada que me estorbe, no tengo nada para decir que el Señor me pueda avergonzar en este momento. Cuando él llegó con Jesús, llegó preguntándole, maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dijo, los mandamientos, ¿conoces? Sí, los conozco, todos los conozco, lo he practicado desde muy joven y todavía lo sigo practicando. Pero algo más le hacía falta. Algo más tenía que hacer para que él pudiera entrar a la presencia del Señor. No podía entrar con eso que aún él se daba cuenta tal vez que eso le estorbaba, pero él nunca jamás lo iba a poder dejar. Él no podía dejarlo porque dice la palabra que era mucho lo que él tenía. Cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. Y no tan solo eso. No podía hacerlo porque dice la palabra, no por obras para que nadie se gloríe. Él tal vez podía decir, yo entrego todo, le doy a los pobres y yo me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque ya gané el reino de los cielos. Pero dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Jesús le dijo, dale todo, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven, sígueme. ¿Qué es lo que le quiso dar a entender? Que no se iba a quedar cruzado de manos aún que ya había dejado todo.
No, él no podía solamente entregar lo que él tenía, lo que le estorbaba y quedarse. Muchas veces nosotros nos estorba algo. Muchas veces venimos a la iglesia con un estorbo y sabemos que eso nos está deteniendo. Pero Jesús nos habla y nos dice, entrégalo y sígueme. Entrégalo y sígueme, porque así no vas a poder entrar. Así no vas a poder llegar a ningún lado. Es entonces, tomo esta palabra y la puedo comparar con la otra y no es nada igual. No me sale igual. ¿Por qué? Porque este hombre, dice la palabra que solamente le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y Zaqueo qué hizo? Dice que muy apresurado corrió a bajarse para que Jesús entrara en su casa, para que Jesús llegara a su casa. Y él muy gozoso recibirlo. En este momento, hermanos, el Señor da esta palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abrirle la puerta al Señor, a dejar que el Señor entre en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hoy, en esta hora, decirle, Señor, hoy es necesario que tú entres en mi casa, que tú entres en mi corazón, porque no es otro día? Dice la palabra que hoy es necesario. Así le dijo a Zaqueo. No le dijo, ¿sabes qué, Zaqueo? Prepárate porque un día voy a regresar. No le dijo, tal vez mañana me doy una vuelta y vuelva a pasar por aquí, te subes nuevamente a ese árbol. No le dijo eso, sino que le dijo, hoy es necesario que entre yo a tu casa. Entonces, hermanos, si la palabra me dice que Zaqueo se bajó de prisa a recibir a Jesús en su casa, nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos también recibir a Jesús en este momento, en cada corazón. Hay muchas veces que nosotros tenemos algo, como les acabo de decir, algo que nos estorba y Jesús no puede entrar. Jesús no puede entrar, pero es necesario, dice la palabra, es necesario que hoy, en este momento, Jesús entre, pero es necesario también que nosotros podamos recibirle, así como Zaqueo le recibió. Dice la palabra que Zaqueo le recibió gozoso. Zaqueo iba contento que Jesús iba con él, que Jesús iba a morar en su casa. Zaqueo iba feliz, aunque él dice que él tal vez no conocía a Jesús, pero en ese instante lo conoció y como que si ya lo hubiera conocido desde mucho tiempo. En ese momento, tal vez Zaqueo no iba pensando lo que iba a suceder, pero Dios ya tenía un propósito. Dios ya sabía lo que iba a pasar en su vida. Dios ya sabía lo que iba a hacer en su vida, en su casa. Dice la palabra que al momento de llegar a su casa, que muchos comenzaron a murmurar, muchos comenzaron a decirle, este es un hombre pecador, este es un hombre que no se merece lo que está pasando en su casa. No merece que Jesús esté en su casa, porque este es un hombre que todo el tiempo ha pecado. Pero no fue necesario que Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué? Entrega todo lo que tienes. No fue necesario que Jesús le hubiera dicho, arrepiéntete de tus pecados. No era necesario todo eso. Sino que de él mismo dice la palabra que le dijo, Señor, si a alguien le ha quedado de ver, hoy en esta hora le devuelvo 4 veces lo que le debo. Hermanos, esa es una humillación. Se humilló, dice la palabra, que se humilló ante Jesús. Y eso es lo que le valió a este hombre para que Jesús realmente hubiera estado con él. Porque ese era el propósito de Jesús. Ese era el propósito de Jesús. Jesús no esperó que este hombre hubiera caído en una enfermedad, en algo difícil de curar, o en un problema más difícil. Este hombre no tenía problemas. Este hombre era rico, dice la palabra. Tenía todo. Entonces no necesitaba de nadie, no necesitaba nada, como muchos decimos en el mundo. Pero cuando Dios habla y dice, es necesario
que hoy se cumpla lo que tú estás pidiendo, o es necesario que esa enfermedad hoy quede fuera. El Señor tiene el propósito, hermanos. El Señor habla y dice, hoy es necesario, no cuando el hombre dice, porque muchas veces decimos, no, tenemos que pasar un tiempo, tenemos que pasar este propósito porque vienen más. Sí es cierto, hermanos, vienen muchos propósitos, vienen muchas luchas en nuestras vidas, pero dice el Señor, hoy es necesario que yo pase en tu casa, que yo more ahí en tu casa, que yo entre en tu corazón, no mañana, dice la palabra, no mañana, es hoy, porque hoy es necesario, aleluya. Y qué bueno que Dios habla de esta manera, porque si no muchos no entendiéramos, si no muchos pensáramos, dijeron, no, pues ese hombre no tenía nada, no debía, ese hombre era rico, ¿qué le hacía falta a él? ¿O qué es lo que él iba a pedir a Jesús? Él no llegó pidiéndole nada a Jesús. Él no llegó, ahora sí que suplicándole a Jesús como muchos. Pero nosotros, hermanos, aunque llegamos con una carga tremenda, con un problema difícil, que decíamos, ya no hay salida en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, que ya no había salida, mirábamos un problema muy difícil, pero aún así, hermanos, cuando nosotros llegamos y dice el Señor, hoy es necesario que ese problema difícil que tú traías, hoy es necesario que hoy salga fuera. Y nosotros, hermanos, aún así, que supimos de dónde realmente el Señor nos sacó, sabemos realmente cómo Dios nos transformó, cómo realmente fuimos diferentes, porque dice la palabra que al momento de que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuevas criaturas somos, o nuevas criaturas fuimos. Entonces ya no éramos los mismos, ya éramos diferentes, pero aún así, hermanos, nosotros muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Dios nos habla, que dice, afírmate en tu camino, afírmate, haz las cosas que tienes que hacer, haz las cosas que te pido, haz lo que realmente está escrito en la palabra, porque Dios nos dejó esta palabra no solamente de adorno o para conocer quién es Dios, sino que de ahí nos tenemos que agarrar para hacer las cosas que realmente Dios nos está pidiendo hacer. Entonces, ¿cómo realmente podemos nosotros conocer a Jesús? Si nosotros le cerramos la puerta muchas veces, si nosotros mismos como cristianos no aceptamos que Él llegue a nuestra puerta y toque. No es necesario que Él llegue y toque, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros ya le conocemos. Entonces, podemos pensarlo de esta forma. Si un día Cristo toca nuestro corazón, no podemos negarle, no podemos decirle, Señor, vienes mañana porque hoy estoy ocupado. Vienes otro día porque hoy no puedo recibirte. ¿Cuántos de nosotros hemos rechazado la palabra de Dios? Aún como cristianos, muchas veces hacemos que no entendemos o nos hacemos de los sordos, porque no queremos que Dios entre en nuestra casa, que Cristo more con nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hermanos, que están estorbando todavía. Y por eso mismo, nosotros mismos le cerramos la puerta a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra, hoy es necesario que se cumpla lo que realmente Cristo viene a hacer. Hoy viene a hacer el Señor algo tremendo en esta iglesia. Dice, hoy es necesario que yo esté con ustedes, que yo entre en cada corazón en este lugar, porque Él quiere hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer, hermanos? ¿Cómo realmente Cristo va a hacer algo grande en nosotros? Si nosotros mismos le estamos cerrando la puerta, nosotros mismos hacemos que Él no se acerque a nosotros, porque muchas veces podemos decir, yo estoy con Cristo, pero sabemos que realmente muchas veces es mentira. Allá afuera hacemos otras cosas. Aleluya. Pero es necesario, hermanos,
que tomemos esta palabra para nosotros mismos. No es la palabra para los de afuera. No es la palabra para aquellos que no la conocen, porque aquellos no necesitan ahorita en estos momentos la palabra. ¿Se imaginan cómo andan? Estaba yo texteando en una página con unas familias en México, que yo un tiempo pensé que ellos estaban yendo a la iglesia. Me contestaban, siempre uno se identifica cuando dice uno, Dios te bendiga, o bendiciones. Es uno cuando dice uno, es cristiano, es cristiano. Pero hermanos, muchas veces está confundida la gente, porque ahora muchos dicen Dios te bendiga, pero se da uno la vuelta y están maldiciendo. Se da uno la vuelta y están diciendo tantas cosas, hermano, que uno se queda sorprendido, que dice uno, me dice Dios te bendiga, y así también habla maldiciones. Pero hermanos, yo estaba testeando con esas personas, y me empiezan a invitar y me dice que porque iba a ser hoy, el día de ayer fue una fecha, según nosotros, allá en ese tiempo, importante para nuestra comunidad, allá lo que es el pueblo, porque se festeja el 8 de diciembre, el día de la Virgen María, según que es la madre de Jesucristo. Pero hoy nos damos cuenta que eso es mentira. Nos damos cuenta que eso es mentira, pero la gente, hermano, la gente está tan atada en todas esas cosas. La gente no entiende, aunque uno se pusiera a hablarles a cada rato y dijera, ¿sabes qué? Eso es mentira. En vez de que nosotros los acercáramos a Cristo, los estamos retirando más. ¿Por qué? Porque en ellos hay un espíritu que no los suelta. Hay un espíritu que está amarrado ahí, que si uno le habla de la palabra de Jesucristo, ellos la rechazan. Y en vez de alegrarte o de decirte, no, pues gracias por la palabra, ellos se molestan, hermano. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque ellos están atados a esas tradiciones, a esos días de festejo que hacen en estos días. Allá todos estos días son de fiesta. Lo que fue desde el día 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 11 y 12. Todos son día de fiesta. El 12 viene el día de la Virgen de Guadalupe, según. Y sigue la fiesta. Por eso mismo, ellos no se pueden acercar a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están mirando a esa figura, a esa estatua que están ahí adorando. Ellos la están haciendo como suya y dicen, esta es la que me ha librado. Esta es la que realmente me ha sacado adelante. Pero hermanos, nosotros nos damos cuenta que realmente es pura mentira. Pero ¿cómo nosotros podemos hablarle de esa mentira, de que ellos están viviendo esa mentira? ¿Cómo nosotros podemos explicarles que realmente es mentira lo que ellos están viviendo? Porque nosotros estábamos en lo mismo. Estábamos viviendo la misma situación, el mismo camino. Si alguien nos hablaba de Cristo, nosotros lo rechazábamos. ¿Por qué? Porque decíamos, no, esta es la madre de Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos creer, dicen ellos, en Cristo y no creemos en su madre? Es difícil, pero realmente así es la vida de afuera, del mundo. Están atados. Ellos piensan que solamente con ir y rezarle, con ir y dejar una limosna, con ir y dejar algo, ellos están salvos. O con solamente creer que ella es la madre de Jesucristo, ellos son salvos. Pero mi hermano, es muy difícil. Entonces es importante que nosotros mismos nos paremos en el camino, en la brecha, que es Jesucristo. Y algún día, hermanos, algún día poder mirarlos, porque dice la palabra, no es el tiempo de nosotros, no es cuando nosotros quieramos, no es cuando nosotros digamos hoy, no, dice la palabra que es el tiempo de Dios. Esperemos, hermanos, el tiempo de Dios. Yo sé que usted está cansado tantas veces de hablarle a su familiar, a su hermano, a sus hijos, pero dice la palabra que es el tiempo de Dios, cuando Dios habla y decreta esta palabra que dice, hoy es necesario
hoy es necesario que yo entre en tu corazón. Es porque Dios, hermanos, está poniendo el sentir en la persona para que ella se acerque a la iglesia. No va a importar que usted le llame para decirle, oye, te invito a la iglesia. No va a importar eso, hermanos. No va a ser necesario eso, sino que ellos mismos van a tomar el teléfono y van a decir, hermano, hoy quiero ir a la iglesia, me siento contento, me siento con ganas de estar en la iglesia. Pero es el tiempo del Señor. Nosotros no somos nada. Por más que nosotros nos esfuercemos, por más que nosotros hablemos y gritemos y digamos tantas cosas allá afuera, que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo liberta, hermanos, podemos decir tantas cosas, pero ellos no lo entienden. Pero es necesario, cuando dice la palabra, que Cristo entre en su corazón. Cuando Dios pone el sentir en la persona, que Dios envía al Espíritu Santo y le toca el corazón, esa persona comienza a sentir, comienza a ser diferente, comienza a sentir algo diferente, y es cuando entonces podemos recibir la noticia que dice, oye, aquel familiar que yo le hablé un día, hoy está en la iglesia, hoy llegó a la iglesia y sigue yendo a la iglesia con su familia. Qué bonito, hermanos, se siente uno. Hay gozo en nuestro corazón cuando un familiar o una persona que nosotros ya tiene mucho tiempo que le estamos hablando y ella llega a la iglesia. Ahí es el propósito del Señor. Ese es el propósito del Señor. Así es cuando Dios pone el tiempo, pone la hora, el minuto, exactamente como realmente Él habla la palabra. No es cuando nosotros queramos, porque dice que nosotros no podemos cambiar al hombre. Si no podemos cambiarnos a sí mismos nosotros, ¿qué podemos hacer con los demás? ¿Qué podemos hacer con aquel que no conoce nada? Aquel que está en las tinieblas. Pero ese es el poder de Dios. Ese es el Espíritu Santo cuando se mueve. Ese es el Espíritu Santo cuando dice, hoy Dios envía el Espíritu Santo sobre la persona. Aquella que está inconversa, aquella que está muchas veces borracho, muchas veces drogadito, muchas veces que tiene tantos problemas. Entra Dios a comenzar a hacer una obra ahí en ese lugar, en esa vida. Y esa vida es transformada, esa vida es cambiada. ¿Pero por qué, hermanos? Porque tiene el propósito Dios. Dios tiene el propósito para hacer las cosas. Entonces nosotros, hermanos, si ya realmente hay muchas veces que estamos cansados de tantas veces que le hemos hablado a la gente, cansados de un problema, de otro problema, cansados de una enfermedad, cansados de que realmente ya hemos pedidole al Señor y el Señor como que si no nos escuchara, el Señor como que si realmente no le hablamos, como que si se tapara los oídos. Muchas veces hemos dicho, Señor, ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué, Señor, no haces esto así, de esta forma? Porque yo estoy pasando por este problema, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué, Señor, si yo te he pedido de hace mucho tiempo, te he pedido por el hermano, te he pedido por aquel familiar, por mi madre, por mis padres, por mis hermanos, por todos te he pedido, pero tú no lo has hecho, Señor? Pero es necesario que se cumpla el tiempo de Dios. Es necesario que Dios ponga el sentir sobre la persona, aquella que va a ser transformada, porque nosotros no podemos hacer nada, hermano. Lo más importante es creer que el Señor va a ser el milagro, aquel que nosotros estamos esperando. Porque un día, hermanos, un día que nos vamos a quedar sorprendidos cuando toda esa familia que le hemos hablado va a llegar a este lugar. Va a llegar a este lugar arrepentidos de tantas cosas que han hecho. Así como nosotros un día llegamos. Así como nosotros un día llegamos a este lugar pidiéndole al Señor que nos cambiara. Y quiero dejar una palabra en su corazón. Solamente quiero decirte, hermano, que no te canses. Que no te canses de seguir adelante, que no te canses de predicar la palabra, que no te canses de hablarle a las almas,
de orar por los enfermos, que no te canses de hacer todo el bien para el Señor. Porque un día, hermanos, un día, todo eso lo que estamos haciendo va a ser recompensado con nuestras familias, con nuestros hijos, con aquellos familiares que aún se han portado mal, con aquellos, hermanos, ahí donde realmente vamos a sentir aquel gozo, aquella alegría como iba este hombre, gozoso, dice la palabra que iba gozoso a recibir a Jesucristo en su casa. Así vamos a venir nosotros un día a la iglesia pensando que nuestros familiares ya están aquí en este lugar. Y qué bonito, hermanos, que realmente se llegue ese día, que nosotros podamos mirar a nuestros familiares aquí en la iglesia. Yo le digo a mi madre, le digo, qué gusto me daría que un día ustedes, que yo me diera cuenta, que no los mirara porque no puedo. Le digo, pero un día que yo los mirara o que yo los escuchara decir, estamos siguiendo a la iglesia. Estamos siguiendo, estamos congregándonos a una iglesia. Le digo, ese es el gusto, ese es el gozo de uno como cristiano. Porque nosotros sentimos, por eso dice la palabra, el sentir como el hacer. Porque nosotros sentimos y nosotros queremos hacerlo, pero nosotros no podemos. Sino el que puede hacer todas las cosas se llama Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya.